nos presentamos en el CIPAS de nuestro curso Programas, Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia, del curso 514502. Nos encontramos las participantes Catherine Bayona, Mariana Bernal, Joana Villalobos, Jocelyn Bruno y Carol Fandín. Como primera parte vamos a presentar los mapeos de cada una. Inicio yo. Por favor, compañerita Jocelyn, me compartes. Bueno, mi mapeo es elaborado en el Jardín Genios Exploradores, un jardín privado que se encuentra en el municipio de San Antonio del Tequendama. Como identificación, la identidad que lo respalda es el registro civil. Podemos decir que la identificación, pues en el jardín se verifica que todos los niños tengan registro civil y se articula con padres y alcaldía para gestionar documentos faltantes. Podríamos decir que sigue la rama de afiliación vigente a la salud, lo respalda la identidad Ministerio de Salud. En el jardín, pues, se garantiza que cada niño esté afiliado y se solicita, pues, soporte de EPS aquí en el Hospital de San Antonio. Esquema de vacunación, como entidad que respalda Secretaría de Salud Municipal de aquí de San Antonio del Tequendama, que nos dice que en el jardín control y seguimiento de carnet de vacunación y campañas conjuntas con el centro de salud del hospital. Los programas de valoración integral de salud, la entidad que lo respalda es Secretaría de Educación. Y pues estuve hablando con la profesora y el jardín coordina jornadas de valoración y revisión. Tenemos la rama de alimentación y nutrición, que la entidad que lo respalda es Ministerio de Salud. En este caso, pues la misma docente organiza el menú, pero pues muchas veces no es como la cantidad adecuada, o sea, la proporción de la comida, pero pues asigna cosas saludables. Tenemos la rama de acceso a programas de recreación, que la entidad que lo respalda en este jardín, pues es el mismo jardín, Genios Exploradores, ya que pues en este jardín no hay constancia, no hay constancia programas de recreación. Los mismos docentes, las mismas docentes, pues hacen la logística de recreación, pero pues, o sea, mirándolo así, pues no son personas capacitadas para hacer la recreación pues de los niños como tal. Tenemos la rama del fortalecimiento de capacidad de las familias, que la entidad que lo respalda son programas comunitarios, que ellos realizan pues como escuela de padres, pero 2 veces cada 6 meses, que no es muy recurrente que hagan pues escuela de padres. Tenemos la rama de acceso a libros y colecciones especializadas, que en este caso pues lo hace una entidad llamada Cultivarte, aquí en el municipio. Y pues el jardín no cuenta como tal con biblioteca ni espacios de lectura, pero muy de vez en cuando van al programa de la alcaldía, que es Cultivarte. Talento humano cualificado, pues la entidad que lo respalda es propietario legal del jardín. Acompañamiento de 2 profesores de formación, y ahí faltan que una maestra técnica profesional. Tenemos ambientes pedagógicos y la entidad que respalda es Secretaría y Planeación. El jardín no tiene algunas estructuras adecuadas para un jardín infantil, entonces pues es una falla que tenemos ahí. Bueno, en identificación, identifiqué que la relación está como entre una relación armónica y de articulación, por eso tiene la flechita verde. En afiliación vigente a la salud también se identificó que es una relación armónica y de articulación. En valoración integral a la salud también es una
nos damos cuenta, o sea, identifique que es una relación armónica y de articulación. En alimentación y nutrición identifique que es una relación de tensión y conflicto. En acceso a programas de recreación, identifique que es pues ausencia y rupturas, pues porque no hay como tal un profesional que le haga las actividades recreacionales a los niños. En fortalecimiento de capacidades de las familias, es una relación de tensión y conflicto. En acceso a libros y colecciones especializadas, es, se identificó la ausencia y las rupturas de relación, pues porque como tal no hay una biblioteca para los niños. En talento humano cualificado, se identifica que es una relación débil, y en ambientes pedagógicos también identifique que es una relación débil. Listo. Entonces, ese sería mi mapeo. En la parte de arriba se evidencian las voces de los niños y las niñas, en donde los niños pues tuvieron su espacio de actividad, en donde expusieron sus dibujos, de lo que, en donde los lugares que más les gustaba de su jardín, y en donde les gustaba estar. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Mariana. Bueno, me presento, mi nombre es Catherine Bayona. A continuación vamos a ver el mapeo realizado en mi territorio. Bueno, en este caso es en el municipio de Venecia, Cundinamarca. En la modalidad familiar se realizó en la unidad de servicio de mis travesuras. Bueno, en el mapeo de actores y relaciones, bueno, se evidenciaron varios aspectos. En cuanto a la identificación, bueno, los actores implicados en la identificación específicamente es la registraduría, y bueno, en otros casos, pues ya cuando vienen de otros lugares en los que no se pueden, entonces ya se hace la respectiva articulación con el ICBF. Las agentes educativas como tal no intervienen directamente, sino que lo que hacen es que se asesoran y guían a las mamitas usuarias, bien sea gestantes o las mamitas o los adultos cuidadores, para que realicen el respectivo proceso para el tema de la identificación. En cuanto al tema de salud, de afiliación vigente a salud, bueno, pues en este caso, las entidades que más predominan en este municipio son Salud Total y Famisanar, y otras, pero pues ya cuando son de régimen contributivo. En las que más predominan son las de régimen subsidiado, que pues en este caso son Salud Total y Famisanar. Se realiza como tal la afiliación, cada familia, cada usuario hace su afiliación correspondiente, y ya ahí en el caso de que no sé, cuando hay un bebé que está recién nacido, como tal, bueno, pues ya las agentes educativas o también el apoyo en salud más específicamente lo que hacen es que también hacen la respectiva articulación con cada una de las oficinas para que aceleren el proceso de la afiliación vigente a salud. En cuanto al esquema de vacunación, bueno, las entidades que están ahí presentes, los actores presentes son las EPS como Salud Total, Famisanar, el puesto de salud del municipio. En este caso, bueno, se hace una respectiva articulación con el puesto de salud, con la vacunadora del municipio. Bueno, lo que hacen las agentes educativas es que ellas realizan la articulación, y cuando hay un alto índice de niños por vacunar, lo que hacen es que se hace un barrido dentro de la unidad de servicios. Es decir, la vacunadora va hasta la unidad de servicio y hace un barrido. Las agentes educativas solicitan a las mamitas y a los usuarios que lleven el carnet de vacunación y vacunan a todos los niños y vacunan a las mamitas gestantes. Entonces, en el caso de las agentes educativas, bueno, hay mamitas que no tienen muy claro los tiempos en los que deben de vacunar a sus niños,
o las gestantes no saben en qué semanas deben de vacunar a sus niños, entonces lo que hacen las agentes educativas es estar muy pendientes de los tiempos, ellas viven revisando los carnets de vacunación de los usuarios y asimismo pues ellas les avisan a las mamitas para que ellos estén pendientes de sus fechas para la realización de las vacunas. En cuanto al esquema de valoración en salud, bueno, las entidades actoras para esto, entonces, dentro del municipio, pues como ya lo habíamos escuchado anteriormente, es Salud Total, Famisanar y pues también el puesto de salud. En este caso, bueno, lo que se hace dentro del municipio, pues se evidencia que hay una buena articulación. Las agentes educativas también al mismo tiempo están pendientes de las fechas porque hay usuarios, hay mamitas que no saben en qué momento deben de llevar a sus niños al control de crecimiento y desarrollo, no saben los tiempos, entonces pues hay que tener en cuenta mucho esto, en el que las agentes educativas tienen en cuenta las fechas, por ejemplo, de que los niños antes de los 2 meses se debe llevar, primero se debe llevar cada 2 meses, después se debe llevar cada 4 meses, a partir de los 6 meses se llevan cada 4 meses, a partir del año se debe llevar cada 6 meses y a partir de los 3 años se debe llevar una vez al año al control de crecimiento y desarrollo. También las agentes educativas, pues ellas avisan de estas fechas. También para el tema de desparasitación, a partir del año se les da aviso previo a la fecha de que los niños cumplan el año para que realicen el debido proceso de desparasitación. Recordemos que por ley, a partir del año se debe realizar el debido proceso de desparasitación. En cuanto a servicio de odontología, a partir de los 6 meses, las agentes educativas hacen la debida articulación para sacar las citas y que se realicen las mamitas usuarias, lleven a los niños a el control de odontología que se debe realizar a partir de los 6 meses. Entonces, las agentes educativas, el apoyo en salud, lo que hacen es las articulaciones. En el caso de las usuarias que tienen viven en veredas distantes, en lugares distantes. El apoyo en salud o las agentes educativas lo que hacen es la articulación con las EPS para que asignen las citas en los tiempos debidos para que pues tengan sus controles de crecimiento y desarrollo correspondientes. En cuanto a alimentación y nutrición, bueno, este es un programa que es muy beneficioso para las familias, para las madres gestantes, ya que ellas dan un paquete alimentario. El RPP, bueno, según se les da según la edad de cada uno de los niños. En el caso de las gestantes, pues ellas, la minuta de ellas es la más completa, es la que más reciben debido al estado en el que de alta vulnerabilidad en la que requiere una adecuada salud y una adecuada alimentación y nutrición correspondiente a sus etapas de gestación. Ya después, ya lo que son gestantes y lactantes reciben el paquete complementario, el paquete alimentario. En el caso de los niños, a partir de los 6 meses al año, pues ellos reciben un complemento mucho más pequeño porque es la etapa en la que ellos empiezan ya a retomar, inician la ingesta de alimentos ya sólidos, entonces por eso en el caso la minuta está establecida de que es solamente para el usuario. Es una minuta que solamente se la debe de consumir el usuario, entonces es una minuta que no es tan amplia debido a que apenas está empezando y está iniciando su proceso de ingesta de alimentación. Así sucesivamente con las demás edades, entonces la entidad encargada de esta gestión es el ICBF directamente, los complementos llegan a las unidades de servicio para que lo reciban cada una de las familias, los usuarios que están inscritos al programa en la modalidad familiar. En cuanto al acceso a programas de recreación, bueno, pues en este caso el municipio escasea con respecto a, no hay una amplitud en cuanto a parques, acceso a parques infantiles. Se está iniciando un proyecto de implementar un parque infantil para los niños en el parque principal.
se cuenta con una ludoteca, pero la ludoteca no tiene mayor acceso, no tiene mayores recursos, entonces, aunque está, escasea bastante en sus recursos. Sin embargo, hay una articulación muy bonita en la que la persona encargada de la ludoteca, junto con las agentes educativas, realizan actividades en conjunto. Es decir, la encargada de la ludoteca, ella se acerca a la unidad de servicios y realizan actividades. También pues llevan implementos como el titiritero, las colchonetas para realizar actividades y demás. Entonces, hay una articulación, sin embargo, se escasea en cuanto a la dotación que debe tener para el óptimo desarrollo de las diferentes actividades. En cuanto al fortalecimiento de de las capacidades de las familias, bueno, pues aquí están implicados. Este es un programa muy bonito porque es una modalidad familiar y este programa pues que permite que las familias estén incluidas dentro del programa y eso que cuenta. Hay momentos en los que están las familias, están los padres, los adultos cuidadores, a ellos se les da dentro del programa, se les da un taller y está otro momento en el que están los niños solitos y hay un momento en los que se unifican a los dos implicados, es decir, los padres, adultos cuidadores y los niños. Entonces se fortalecen las capacidades en cuanto a las capacitaciones, actividades y demás que se proponen durante el desarrollo de los encuentros a las familias. El acceso a libros y colecciones especiales, bueno, pues en este caso se hace la debida articulación con la biblioteca municipal. Lo que hacen las agentes educativas, ellas realizan una articulación, les envían una carta a la biblioteca para que los de la biblioteca pues vayan hasta la unidad de servicio y se realizan actividades de lectura, de canto y demás dentro de las unidades de servicio. En cuanto al talento humano, en cuanto al talento humano, bueno, pues la fundación se encarga de seleccionar un personal y un talento humano acorde y adecuado a cada uno de los roles que se van a desempeñar, como los administrativos, la coordinadora, la agente educativa, la auxiliar pedagógica, el apoyo en salud y el apoyo psicosocial. Entonces, pues en este caso no hay ningún inconveniente. La misma fundación se encarga de gestionar como tal. El aporte en cuanto al talento humano, que sea un talento humano adecuado a las necesidades que presentan cada una de las unidades de servicio. En cuanto al manejo de los ambientes pedagógicos, bueno, los espacios se evidencian que el talento humano se esfuerza, realiza diferentes actividades por medio de las actividades rectores como el arte, el juego, la exploración y la literatura. Joseph, ¿me colaboras con el micrófono? También, bueno, pues gestionan espacios físicos adecuados, ambientes pedagógicos seguros, ambientes según las temáticas que quieren dar o los contenidos que quieren transmitir, pues en este caso son acordes a las necesidades que presentan en cada uno de los territorios. En las voces de los niños y de las niñas, pues cada uno de los niños gestionó a través de sus voces por medio del arte, pues ellos mostraron los diferentes, cada uno de los parámetros y cómo intervinieron ellos de esta manera en este mapeo, pues a través de los diferentes dibujos en los que representaban cuál era su territorio, quiénes eran su familia, los lugares más representativos de su territorio. Entonces, con el desarrollo de estos mapeos, quiero dar claridad de que mi compañera Joseph en este momento ya está gestionando y está realizando el respectivo análisis. Ella está gestionando la tabla de análisis, la cual será presentada al final de esta presentación. Seguimos con mi compañera. Bueno, continúo yo. Ahora voy a presentar mi mapeo de actores y relaciones que realicé en mi escenario educativo. El escenario es un colegio privado, el cual se llama Gimnasio Moderno San Ángel, ubicado en Suacha Compartir.
Y el grupo que como tal se escogió fue el grado de transición. En las entidades del sector de salud pudimos identificar a la registraduría como aquel que realiza sus procesos de identificación, a la EPS y al Ministerio de Salud para la afiliación y a la Secretaría de Salud Municipal, que es la encargada de cada uno de los esquemas de vacunación y seguimiento nutricional, pues de cada uno de los estudiantes. Aquellas entidades las pudimos como tal identificar al momento de realizar sus matrículas, ya que se les solicitan sus documentos al inicio del año. Tenemos de igual manera la relación con las familias, que son aquellos espacios que podemos como institución reunirnos con las familias, con sus padres, madres y acudientes, que son las escuelas de padres. Al inicio del año se realiza una asamblea general donde se les da la orientación como tal de la institución. También contamos con reuniones al finalizar cada periodo y se les brinda un espacio de orientación escolar, que es la que hace un acompañamiento a las familias si lo necesitan, el cual no es obligatorio, pero pues si lo necesitan como tal la familia, lo puede tomar por orientación escolar con la psicopedagógica. El cual creemos que es fundamental en la primera infancia para fortalecer aquellas dinámicas en el hogar. También encontramos entidades educativas y pedagógicas. En lo pedagógico encontramos e incluimos a los docentes, la coordinadora y la rectora, que es el talento humano que está involucrado en la institución, quienes garantizan el ambiente educativo en los estudiantes, que somos aquellos que estamos en primera fila con aquellos niños y niñas que están involucrados, en este caso, en transición. También identificamos pues que la institución cuenta con biblioteca escolar, el cual se utiliza a disposición de la docente. Ya la docente es la que decide en qué momento como tal poder utilizar de aquella. Y existen las escuelas extracurriculares. Esas escuelas son objetivos que se plantearon desde un inicio para que aquellos estudiantes que quieran utilizarlo después de sus jornadas como tal escolares lo puedan utilizar y puedan ampliar su formación y recreación. La institución cuenta también, más allá de ser un académico, ¿cierto? Cuenta con su orientación general, ¿cierto? Es una institución que, aunque sea privada, no se priva como tal de no brindarles muchas atenciones a los estudiantes. Es una institución que siempre está a disposición de brindarle lo mejor a sus estudiantes, a sus familias y pues como tal a nosotros los docentes, que somos los que estamos ahí muy pendientes. En este mapeo pude evidenciar que aquella atención integral no solo depende del colegio, sino también de aquellas articulaciones que entre sectores como la salud, familia, la educación y la cultura hacen un conjunto para que nuestros niños y niñas puedan tener el objetivo, que es el que tengamos una integración, que podamos tener como tal aquella atención integral y podamos desarrollarla de la mejor manera junto a estos actores. Muchas gracias. Bueno, compañeras, mi mapeo se realizó. Ay, regálenme un segundo mientras enfoco bien la imagen. Bueno, mi mapeo se realizó
en la unidad, en una modalidad familiar llamada Manitas Creativas, pues así como lo venía diciendo nuestra compañera Catherine, pues para no hacer tan extenso algo que ya se dijo, quizás en todas las modalidades o en las unidades de modalidad familiar se manejan pues casi, por no decir que igual, puesto que pues esto lo dirige directamente pues el Bienestar Familiar y otras entidades colaborativas. Pues vamos a hacerlo muy resumidito, pues para no ser extenso, ya que la compañera Catherine nos lo ha dejado claro. En cuanto a la modalidad familiar en la que yo realicé el mapeo, en cuanto a la identificación, nos encontramos con el actor principal, que es el bienestar familiar y la registraduría es, civil, en la cual hay una relación muy armónica y de articulación, por eso la señalamos en verde. En afiliación vigente a salud, pues los actores serían la EPS, el Ministerio de Salud, la Protección Social, y encontramos que es una relación muy, muy armónica y de articulación. Todas las flechas que encontramos en verde es porque nos indican que es una relación armónica y de articulación. ¿Listo? En cuanto al esquema de vacunación, pues nos encontramos con la IPS, instituciones prestadoras de servicio de salud. em, pues como lo decía Catherine, pues nuestras mamitas y todo, y las profesoras pues nos colaboran para que esto se lleve a cabalidad y se cumpla como en el debido momento, con ayuda pues obviamente de las instituciones prestadoras, dependiendo pues la situación y todo lo demás, pues se da un manejo. En cuanto a la valoración integral de salud, pues encontramos que está el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual también hay una relación muy armónica y armónica. Entonces, venimos con los ambientes pedagógicos. En cuanto a los ambientes pedagógicos, pues los actores es el bienestar familiar, el talento humano y el espacio físico. Y también es una articulación armónica. En cuanto al talento humano, bueno, pues esto sí lo hace directamente, pues digámoslo así, el ente encargado, en la cual debe haber una auxiliar pedagógica, la cual que orienta perdóneme, está la auxiliar pedagógica, que es la persona que orienta la atención integral a la primera infancia, que concluye componentes educativos como salud, educación y el fortalecimiento de lazos familiares. En este momento, pues, en mi unidad se encuentra la auxiliar pedagógica y como tal, la profesional en la cual ellas brindan espacios para que las mamitas puedan como compartir y socializar entre ellas, mientras la auxiliar pedagógica pues ayuda a la, a la profesional en cuanto a la actividad de los niños, o sea, les permite como ese espacio para orientarlas, para decirles, porque pues, no siempre nosotras de mamás o tenemos como ese espacio donde de pronto puedan respirar un poquito sin sus hijos. Entonces, estas se encargan como de hacer cosas dinámicas para las mamás, sacarlas de la rutina y todo lo demás. Y luego llega un momento, como decía Catherine, en el cual se integran y se da como una sola actividad, porque digámoslo así, que ellas crean actividades donde se desplazan ciertos lacitos, o sea, ciertas manitos, podemos llamarlo así, eh, y al final se unen y hacen un solo puñito. Ese es como el lema de ellas, donde vamos a hacer lacitos, entonces ya todas como las mamás ya tienen en cuenta eso y llegan a cualquier actividad. Bueno, en cuanto a acceso a programas de recreación, pues el bienestar familiar es la que coordina y gestiona los programas de recreación. Pero pues en este caso, en esta unidad, como lo venía diciendo, pues son las tutoras, o llamémoslo así por llamarlo de alguna manera, las profesoras, quienes nos ayudan a estas recreaciones y a gestionar, pues puesto que esto es en una zona rural. O sea, no es lo mismo que decir que estamos de pronto en una zona más cerca al municipio, en donde pues el acceso a recreación es más fácil, es como más asequible, pues puesto que las vías acá son de verdad algo preocupante. Entonces, pues ese acceso a programas de recreación, pues los coordinan las tutoras con el bienestar familiar y el ente encargado para poder hacerlas, pero pues realmente se hacen, pero hay que pues
hay que mejorar. En cuanto, pero sin embargo es una relación armónica y de articulación porque siempre hay contacto, siempre hay como ese vínculo de querer o sea, hacer que las actividades lleguen a los accesos, al acceso de, ¿cómo les digo yo? Bueno, al acceso de participar, digamos, poder participar. Entonces, sin embargo, hay que mejorar, pero pues igual la relación sigue siendo armónica y de articulación. En cuanto a acceso a libros y adecuaciones especializadas, la unidad cuenta con, ¿cómo se llamaría eso? La unidad cuenta como con un sitio, como con un salón, pero pues no es la más adecuada porque pues hay estantes en los cuales los niños no tienen como la oportunidad de pronto de jalar un libro y ¡pum! Se le vengan los otros libros encima. En cuanto a los libros, hay juguetes, hay todo lo demás, pero no son colecciones especializadas, es como un rezago de lo que se va dejando y vamos a mandarlo a la zona rural. Entonces, eso en ese sentido sí es una relación débil porque pues no debería ser así, puesto que hay hartos niños en esta unidad familiar y pues qué bueno que ellos tuviesen la oportunidad de acceder a colecciones especializadas, puesto que es una zona rural, sería actualizar los niños desde una edad temprana. En cuanto a la alimentación y nutrición, pues decimos que está el ICBF, que es el Instituto de Bienestar Familiar, el cual nos ayuda con un complemento alimenticio según la edad o según las mamitas gestantes, porque a las mamitas gestantes y a los niños pues recién nacidos hasta que tienen los 6 meses se les da el mismo complemento. Ya después se cambia el complemento de 1 a 2 años, el complemento es distinto, de tres a 5 también es distinto. Entonces, eso es dependiendo, ellos son los encargados con las profesoras, que son las que llevan un control de seguimiento y todo lo demás, en cuanto se cumple con todo, entregan el complemento, llenan sus planillas para certificar que estos complementos se entreguen a quienes está dirigido o a quien se envía el complemento. En cuanto a la vivencia de nuestros niños, pues podemos evidenciar que los niños expresaron como lo que sienten. Encontramos en mi mapeo, encontramos 3 dibujos. Hay un dibujo de un niño de 2 añitos, un niño de 5 añitos y uno de 3, en los cuales pues son dibujos completamente distintos, en donde cada quien dio su punto de vista, donde ellos se sintieron cómodos, en donde ellos me expresan como digamos en este caso el dibujo de la mitad es del niño de 3 años, donde él expresa que su mamá es su todo y la hizo grande y él decía que era su mamá, que era su lugar seguro y todo lo demás. El otro niño hizo como su zona de confort, como donde se siente bien. Entonces decía que la naturaleza se siente libre y todo lo demás. Esto fue lo que yo encontré como en mi mapeo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Contreras. Bueno, el presente análisis de mi mapeo está basado en torno a la institución educativa Luis Enríquez, que ésta se encuentra ubicada en el municipio de Soacha, en la Comuna 2, con el propósito de reconocer las fortalezas y las oportunidades que contribuyen a la consolidación de una educación inicial de calidad, incluyente y pertinente pues para todos los niños y niñas. Bueno, analizando en identificación, junto con la directora, lo primero que se pide en cualquier colegio son los requisitos, los registros civiles, todo pertinente al niño, ¿sí? Junto con una madre se hizo el taller eh, donde se ubicó, donde se realizó. Aquí en Soacha se puede encontrar subiendo en el parque principal, se puede encontrar una registraduría donde se puede realizar este procedimiento.
También se destaca el esquema de vacunación, que refleja la articulación entre la institución educativa y las entidades prestadoras del servicio, como lo son Nueva EPS, EPS Sanita, Salud Total y Famisanar. Este componente demuestra la importancia de la salud preventiva en la infancia, asegurando que todos los estudiantes accedan oportunamente pues, a sus controles médicos y al esquema de inmunización completo. De esta manera, pues la escuela se consolida no solo como un espacio de aprendizaje, sino como un agente activo en la protección y promoción de la salud infantil. Qué pena. Bueno, el otro es la afiliación vigente al sistema de salud, que se resalta como la fortaleza en el entorno institucional. El hecho de que la mayoría de los estudiantes pues estén vinculados a programas de salud como Salud Total o Famisanar respalda el trabajo articulado entre las familias, el ICBF y la institución educativa, asegurando la protección de los derechos fundamentales de la niñez. Este aspecto también refleja pues el compromiso del colegio con las políticas públicas que buscan garantizar el acceso equitativo pues a servicios sociales y de bienestar. Otro elemento pues esencial que se destacó, la alimentación y la nutrición, donde se menciona pues la existencia de un restaurante escolar y una cooperativa en la institución. Este colegio desde que abrió cuenta con esos dos servicios. Este espacio brinda desayuno y almuerzo pues, a los estudiantes de diferentes grados, lo cual es una muestra concreta de cómo la escuela asume la responsabilidad en la seguridad alimentaria y pues el desarrollo integral de los niños. La alimentación balanceada no solo favorece la salud física, sino que mejora niveles de atención, concentración y rendimiento académico, pues garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender. En el ámbito recreativo, pues el mapeo resalta el acceso a programas de recreación a través de espacios como son el parque, la cancha, el teatro municipal. Estas zonas de encuentro promueven el juego, la expresión artística y el derecho fundamental de un eje pedagógico en la educación inicial. Gracias a estas oportunidades, los niños y niñas pueden desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas mientras favorecen su sentido de pertenencia con el territorio. En cuanto a las capacidades familiares, el mapeo pues identifica una estrategia de participación activa pues, de los padres, madres y acudientes, quienes reciben orientación a través de reuniones, talleres y carnetización. Este acompañamiento favorece la comunicación entre la escuela y la familia, convirtiéndose pues en una alianza fundamental para el éxito educativo. Las familias, al comprender el valor de su rol en la formación de los niños, se transforman en agentes activos del proceso educativo, lo que contribuye a crear entornos de crianza más seguros y efectivos. El mapeo resalta la presencia del talento humano calificado, pues conformado por un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, coordinadores y docentes comprometidos con el bienestar emocional y de aprendizaje de los niños. La formación profesional y la vocación pedagógica de este equipo son claves para garantizar procesos de enseñanza pertinentes y humanizados, en los que se prioriza la comprensión, la empatía y el acompañamiento integral. En este mismo sentido, pues, los ambientes pedagógicos son otro punto fuerte de la institución. Se evidencia que los espacios abiertos, amplios y adecuados, pues, para el juego, la exploración, el aprendizaje activo. Estos escenarios estimulan la creatividad, promoviendo una educación curiosa y de participación de los niños, vivencial y significativa en el entorno físico, por tanto, pues se convierte en un recurso educativo que favorece la construcción de experiencias sensoriales y cognitivas en la primera infancia. Ya pues, como para terminar, el mapeo incluye el acceso a libros y colecciones como una oportunidad fundamental pues para el desarrollo del pensamiento, el amor por la lectura y la existencia de una biblioteca escolar de recursos literarios
dentro de la institución que amplía pues varias posibilidades de aprendizaje y fomenta la imaginación y fortalece la comprensión lectora desde edades tempranas. Ya eso sería todo. Muchas gracias a todas por sus aportes a los mapeos. Como segunda parte de este CIPAS grupal, haremos las presentaciones en líneas elaboradas por cada una. Inicio yo. Bueno, presentar entonces un análisis crítico sobre las tendencias y avances y retos de la educación inicial en Colombia entre los años 2010 y 2021, basándome en las figuras 5, 6 y 7 del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, como introducción del tema, al tema, la educación inicial en Colombia es el primer eslabón del sistema educativo y juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños y las niñas. En los últimos años, pues, el Ministerio de Educación ha impulsado políticas para mejorar la calidad, la cobertura y la equidad en este nivel educativo. Podemos decir que, bueno, sin embargo, aunque existen avances, también persisten retos importantes, sobre todo en temas de acceso y calidad en comunidades rurales y vulnerables. Como tercera parte en la oferta educativa, en la figura 5, en cuanto a las tendencias, la figura 5 no muestra que la oferta educativa ha pasado de ser fragmentada a un modelo integral e intersectorial. La política de 0 a siempre ha sido clave, ya que pues ha permitido articular esfuerzos entre el MEN, el ICBF, el sector salud y los territorios. Gracias a esto, pues la educación inicial ya no se entiende solo como preparación para la escuela, sino como una etapa esencial para el desarrollo humano. La expansión de la oferta entre el 2010 y el 2021 se evidencia un crecimiento sostenido en el número de servicios para la primera infancia. Este aumento pues ha sido más visible en zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales pues siguen enfrentando limitaciones en infraestructura y en inversiones. Por eso, ampliar la oferta no solo implica crear cupos, sino garantizar calidad, recursos y talento humano, pues, como decirlo así, cualificado. Cobertura en la educación inicial, la figura 6. En la figura 6, si quieres ve bajando, Jose. Subiendo, perdón. En la figura 6 pues nos muestra la cobertura que en la educación inicial ha aumentado progresivamente gracias al trabajo conjunto entre el ICBF, el MEN y los entes territoriales. Uno de los mayores incrementos ocurrió entre el 2016 y el 2020. Aún así, pues con mayor cobertura no significa necesariamente mejor calidad, pero todavía hacen falta materiales de formación docente y participación familiar. En fortalecimiento institucional, bueno, pues este crecimiento también ha venido acompañado de un fortalecimiento institucional. El ICBF y el sector educativo se han consolidado como actores esenciales en la atención integral. Sin embargo, pues persisten brechas en zonas urbanas y rurales, lo que nos recuerda que la equidad sigue siendo un desafío. Bueno, factores que facilitan y limitan la cobertura. Entre los factores que han facilitado la ampliación de la cobertura, pues encontramos la política de 0 a siempre. También encontramos la articulación interinstitucional, la formación docente, el enfoque integral y el uso de tecnologías durante emergencias. Pero también existen pues algunas limitaciones como desigualdades territoriales, infraestructura insuficiente en zonas rurales, falta de conectividad, los efectos de la pandemia en el 2019 y la necesidad de mayor inversión y seguimiento. Bueno, como atención integral en la figura 7, la figura 7 evidencia avances hacia la atención integral. Cada vez más niños acceden a servicios complementarios como
como lo es la salud, la nutrición, la protección, el acompañamiento familiar y seguimiento pedagógico. Esto demuestra una comprensión más amplia del desarrollo infantil que abarca lo físico, lo emocional y lo social. Bueno, la priorización de atenciones. Para diciembre del 2021, el 86% de los niños y las niñas recibió 6 o más atenciones prioritarias, lo que representa un avance significativo. Esto contribuye al bienestar, al desarrollo integral y a la equidad, especialmente en comunidades históricamente excluidas. No obstante, siguen existiendo retos como sostener la calidad, garantizar continuidad y asegurar que los programas tengan tiempo e impacto real. Bueno, la conexión entre las tres figuras. Las figuras 5 y 6 y 7 se relacionan entre sí. Las figuras 5 pues muestran la expansión de la oferta, podemos decirlo así, que la figura 6 refleja el aumento en cobertura y la figura 7 evidencia la consolidación de la atención integral. Todo esto muestra que en la educación inicial avanza, pero necesita una articulación fuerte entre instituciones, familias y comunidades. Bueno, algunos avances y logros. Entre los avances más importantes está la aplicación de la ampliación de la cobertura y el reconocimiento de la educación como un derecho, la consolidación del trabajo intersectorial y la atención integral y la mayor cualificación del talento humano. Como retos actuales, pues tenemos, pues son unos retos grandes, persisten brechas territoriales y de calidad, pues fallas en el seguimiento de programas y la necesidad de involucrar más a las familias y comunidades en los procesos educativos. Como conclusión final, pues en conclusión, Colombia avanzó significativamente en educación inicial, construyendo un enfoque de derechos e integralidad. Sin embargo, garantizar una educación inclusiva, pertinente y de calidad, siendo una tarea conjunta entre el Estado, las instituciones educativas y las familias. Solo así podremos asegurar las trayectorias educativas completas, significativas para todos los niños. Siendo así, cierre de muchas gracias por su atención a esta presentación. Bueno, muchas gracias, Mariana. Entonces, continuamos con mi presentación en línea. En cuanto a las tendencias y avances y retos de la educación inicial en Colombia. Esta presentación pues también está guiada bajo el análisis de las figuras 5, 6 y 7 del documento oficial del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿puedes pasar, por favor, Joseph? Entonces, en la primera, atrás. No, perdóname ahí. Discúlpame. Bueno, entonces tenemos como tal la importancia de la educación inicial, pues se evidencia que en la educación inicial es clave en las trayectorias educativas completas. ¿Por qué? Porque pues la educación inicial es la etapa más importante para los niños y las niñas en su desarrollo de manera integral, lo cual lo que ellos aprendan, pues esto es lo que se implementará para la vida. En la educación inicial, pues es de suma importancia, ha sido de suma importancia, ha sido algo beneficioso para la niñez, para la primera infancia, y es la política de cero a siempre, que es la que fundamenta la atención integral en todo el territorio colombiano. Entonces, vamos a mirar cuáles fueron esas tendencias en cuanto a la oferta educativa para la primera infancia. Damos comienzo con la figura 5, en la que se evidenciaron algunos momentos a través de este documento importantes, que fue la oferta total de la educación inicial a través del ICBF. En cuanto al preescolar, pues se mantiene relativamente constante entre los años 2010 y 2021, en el que en el 2021 la oferta fue muy similar a la del 2010, en la que se evidenció que hubo una estabilidad. Existen también pues los incrementos y
los incrementos y las disminuciones en ciertos años, ya que fueron explicados o fueron tenidos en cuenta a raíz de dinámicas demográficas de la población estipulada en primera niñez de los 0 a los 5 años. También tuvo como tal intervención en los ciclos administrativos y también el presupuesto de la oferta pública. Fueron esos factores influyentes en cuanto a las tendencias que se evidencian, que se identificaron, fue la estabilidad general de la oferta total para los niños y las niñas, donde pues también se evidencia que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar centra la mayor parte de la oferta, aunque se evidenciaron entre el año 2014 y el 2021, se evidenció que hubo unos descensos en el que el sector educativo, pues también se evidenció que tuvo un crecimiento que fue de manera moderada hasta el año 2017 y luego a partir del 2020 al 2021, pues se evidenció una disminución en esos años. En cuanto a la población de primera infancia, de los 0 a 5 años, pues también se disminuyó desde el 2014, lo cual impacta en la demanda. Y eso es algo que a través de los años, pues ha venido tomando más fuerza. ¿Qué podemos analizar de ello? Bueno, pues la estabilidad refleja una continuidad en la política pública, pero también se evidencia una poca expansión real en la realidad de las cosas, en la realidad de lo que se ve, de lo que se vive, frente a las necesidades que van creciendo con la parte rural y la interculturalidad propia de cada territorio. Que también se puede analizar que hay una disminución en cuanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en ciertos años, ya que plantearon desafíos en cuanto en cuanto a su sostenibilidad. Es decir, el presupuesto no permitió como ese avance, el presupuesto no ayudó de manera efectiva para la prestación oportuna de los servicios. Se puede deducir y pues también se puede analizar que la oferta del sector educativo pues debió haber crecido más, pues cuál era la meta, es que la educación inicial brindara prioritariamente, se brindara desde los establecimientos educativos. Entonces, debería tener como un incremento mucho más equitativo, más que equitativo, que fuera algo real, porque el crecimiento no ha sido el acorde a lo que se necesita en nuestro territorio colombiano. En cuanto a la figura 6, pues se evidencian algunos datos importantes. Es la cobertura de la atención integral entre el año 2010 al 2021, pues tiene una notable cobertura que da un crecimiento que correspondió al 89% en cuanto a la meta nacional, lo que quiere decir que se llegó a 2 millones de niños y niñas dentro del territorio. En el 2017, pues se incluyen los aportes del sector educativo, que también pues pasan de un número significativo en el 2021, obteniendo pues ese crecimiento. ¿Qué se identificó? Pues que el crecimiento se sostuvo durante toda esta década, especialmente entre el año 2013 y en el 2019. En el 2020, pues, como sabemos, a nivel mundial se evidenció pues el estancamiento y el crecimiento. Hubo una decreción en muchos aspectos, en muchas áreas y en todo el territorio a nivel mundial, en el que en el 2020 hay un descenso leve debido a la pandemia, en el cual en el año siguiente, en el 2021, pues tuvo una recuperación después de que se salió de esta pandemia, en la cual pues hubo una mayor, también se evidenció una mayor participación
del sector educativo después del año 2017. ¿Qué factores pues facilitaron el aumento en la implementación de la política de cero? Es decir, lo que ayudó para que estos factores aumentaran. La implementación de la política de cero a siempre. También hubo algunos convenios interadministrativos entre entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional y demás. Hubo una mayor participación del sector educativo de manera oficial. Se priorizó en el Plan Nacional de Desarrollo entre el año 2018 y 2022. Entonces, estos factores facilitaron que hubiese un aumento. Y también se evidenciaron algunos factores que limitaron el aumento y fue pues la pandemia que afectó la matrícula y la asistencia. Las brechas regionales, es decir, las dispersiones, las veredas, el acceso, las vías, todo esto, ruralidad, pues todo eso generan esas brechas que limitan pues que haya un aumento. También se evidenció pues que las limitaciones del sistema de información no es registrada en su totalidad, entonces esto también pues es un factor que limita su aumento y la capacidad operativa que fue de manera desigual en los territorios. ¿Qué nos conllevó a esto a analizar? Pues la cobertura que crece, pero que todavía no logra a cabalidad su universalidad, especialmente pues en las zonas que son dispersas, que son lejanas, en las zonas rurales. El crecimiento pues no garantiza la calidad, sino que está acompañado de talento humano cualificado y ambientes pedagógicos fortalecidos. Em, entonces, eso nos damos de cuenta en cuanto a esta figura. Pasamos a la figura 7. Nos muestro algunos datos claves, como que se hace seguimiento a las 12 atenciones de la ruta integral, como las que vimos, la identificación, la salud, la nutrición, el plan de alimentación escolar, los libros, talento humano y demás. En el 2021, pues hay un 86% de los niños en educación inicial que recibieron más de 6 atenciones priorizadas, lo cual es beneficioso. Y pues en el 2020 se observó una recuperación. ¿Cuáles fueron las tendencias entre el 2015 y el 2019? Pues que hubo un crecimiento sostenido en el cumplimiento de estas atenciones. En el 2020 pues se genera la caída por la pandemia, especialmente en la pedagogía, en la recreación, en el plan de alimentación escolar, pues debido a esta crisis que se estaba pasando a nivel mundial, pero que en el 2021 se recuperó. Aunque algunas atenciones siguieron siendo bajas, como el plan de alimentación escolar, la recreación y el talento humano idóneo. ¿Cuáles fueron las implicaciones para el desarrollo infantil? Pues la concurrencia de atenciones a mejorar la salud, la nutrición, el desarrollo socioemocional, el aprendizaje temprano, las bajas en el plan de alimentación escolar y la recreación que limitaron oportunidades para disminuir este tipo de inequidades, las diferencias también territoriales. Pudieron impactar lo que fueron esas trayectorias educativas complementarias. ¿Qué podemos analizar de ello? Pues que la integralidad es uno de los mayores avances, pero que depende de la articulación que hay de manera interseccional y un débil en varias de las regiones. Es decir, que hace falta fortalecer esta parte, ya que pues se evidencia y se puede analizar la baja cobertura en las actividades recreativas y nutrición, lo cual demuestra que todavía hay una desigualdad de manera estructural. ¿Cuáles fueron los avances positivos? Pues el incremento sostenido en cuanto a la cobertura entre los años 2010 y 2021, esto aumentó pues tuvo un aumento significativo en el desarrollo integral de los niños.
Esto llegó a más de 1.2 millones de niños, entonces fue algo que fue positivo. Hubo también una mayor concurrencia de atenciones integrales, lo cual se evidenció un 86% que recibieron 6 o más atenciones, como las que mencionaba anteriormente, como la salud, la nutrición, el fortalecimiento familiar. También la inclusión del sector educativo como actor central desde el año 2017 fue algo que fue bastante significativo y bueno, los establecimientos educativos incorporaron la atención de manera integral, pero también hay retos que que son negativos, como los cuales aún persisten en algunos casos, en algunos territorios como es en las brechas territoriales, la necesidad de desarrollar y de impactar más en las partes rurales. Algunas atenciones pues siguen en niveles muy bajos como la recreación, el talento humano, el plan de alimentación escolar pues necesitan aún mejorar porque pues se evidencia como esos niveles demasiado bajos en estas atenciones. La oferta educativa pues también se mantiene muy estable, es decir, muy poca la extensión que hay, lo cual no responde plenamente al crecimiento de las necesidades propias de cada uno de los territorios. Entonces, básicamente esas son las conclusiones y lo que se pudo evidenciar en el desarrollo de esta presentación en línea. Seguimos con mi compañera. Listo, entonces continúo yo realizando mi presentación en línea, la cual, pues como lo hemos dicho anteriormente, son las tendencias en la oferta educativa de primera infancia en Colombia. Esta presentación vamos a analizar algunos elementos claves del estado actual en la educación inicial aquí en Colombia y tiene como propósito comprender cómo se está gestionando la atención integral a partir de tendencias, datos oficiales y los retos que nos persisten. Para ello utilizamos la figura 5, 6 y 7 del Ministerio de Educación Nacional, que son los que nos muestran información sobre la educación, sobre la oferta educativa, sobre la cobertura y sobre aquellas desigualdades que encontramos. A partir de este análisis, presentamos aquellos avances, retos y aquella reflexión final que servirá como insumo para la instrucción de la ruta de aquellas actuaciones para la siguiente fase. Siguiente, compañerita, por favor. Tenemos para la figura 5 la evolución de la cobertura educativa. En los últimos años, la oferta de servicios educativos ha crecido progresivamente, lo que indica una mayor inversión, ¿cierto? Y un reconocimiento de la importancia de la educación inicial. Se fortalecen modalidades como jardines infantiles, colegios en educación inicial, modalidades familiares, centros y desarrollos infantiles que son los CDIs. Esto también muestra que ha aumentado la capacidad institucional para atender a aquellos niños y niñas en edades de 0 a 6 años. Sin embargo, al momento de analizar aquella tendencia, también se evidencia que el crecimiento no ha sido igual para todos los territorios. Algunos departamentos avanzan con mayor fluidez que otros, pues teniendo en cuenta pues que todo no se maneja de la mejor manera o de la misma manera, lo cual marca una diferencia entre las oportunidades reales para las familias en general. Siguiente, por favor. Tenemos la figura 6, que es aquella cobertura por componentes de atención. En esta figura podemos identificar 3 ideas principales. Si nos podemos detallar la figura como tal. La primera es que la cobertura ha aumentado en todo el país, ¿cierto? Lo cual es un avance significativo, especialmente en las zonas urbanas. La segunda idea que se puede reflejar es un mayor acceso a servicios educativos formales
Esto es gracias a la ampliación de cupos, construcción de infraestructura y fortalecimiento del programa del Ministerio Nacional de Educación Nacional y el ICBF. Y la tercera idea que podemos evidenciar en esta figura y que es que a pesar de este crecimiento, las brechas rurales y urbanas siguen siendo como muy marcadas, ¿cierto? Las zonas rurales continúan teniendo menor disponibilidad de cupos, menor agentes educativos, menores recursos. Es lo que hemos podido evidenciar como en la historia de la educación como tal. En esta figura nos muestra que el país avanza, pero no todos los niños acceden de la misma manera. Algunos sí y algunos no. En la figura 7 encontramos aquellas atenciones priorizadas para niños y niñas. Esas desigualdades territoriales en coberturas y en calidad, ¿cierto? Entonces, los datos que nos permiten observar es que el 86% de niñas y niñas con educación inicial cuentan con 6 o más atenciones priorizadas. Hay departamentos y municipios que tienen muy buena oferta, ¿cierto? Buenas instalaciones y personal capacitado, mientras que otros tienen baja cobertura, una infraestructura insuficiente, poco acompañamiento familiar, escasez de talento humano cualificativo. Además, podemos evidenciar que la calidad también está relacionada con condiciones socioeconómicas de cada territorio, donde hay más pobreza o dispersión geográfica. Eso quiere decir, como en la zona donde está ubicada, aquella oferta educativa integral es más limitada. Esto nos ayuda a entender que no solo basta con aumentar la cobertura, la atención integral debe llegar con calidad, pertinencia y equidad. No solo es llegar y aumentar cobertura, sino que esto en realidad sea de calidad para nuestros niños y niñas de Colombia. Tenemos aquellos avances y retos, ¿cierto? Y dentro de ellos tenemos 3 logros, lo puse así. Incrementar cobertura nacional, lo que hemos venido hablando, mayor cobertura en educación inicial en comparación con años de pronto anteriores. De igual manera, se debe fortalecer el enfoque de atención integral, articulando salud, educación, nutrición y cuidado, y se debe tener un reconocimiento creciente del papel de la educación inicial en el desarrollo integral y las trayectorias educativas. También contamos con aquellos retos que tenemos que tener muy en cuenta, aquellos retos, aquellos desafíos que de verdad tenemos que como agentes, en este caso sería fantástico que como tal toda Colombia que está involucrada en la parte de educación pudiera dejar a un lado las desigualdades territoriales. Eso afecta la calidad, eso afecta el acceso en zonas rurales y aquellas zonas apartadas, dejar a un lado como esa desigualdad. También otro reto que tenemos es aquella falta de formación continua y especializada para aquellos docentes, para aquellos agentes educativos, en algunas modalidades se ve muy reflejada. Entonces sería muy bueno que aquellas personas que quizás les falta un poco de formación puedan ser instruidas al pasar el tiempo y que podamos, no sé, tener aquellas oportunidades de la misma manera sin tener un costo adicional. Y como tercero, la infraestructura y recursos tecnológicos insuficientes, especialmente como hemos hablado en aquellas instituciones rurales y de bajos recursos. Estos elementos son fundamentales para que aquellos que guían aquellas acciones deben priorizarse en realidad en las rutas de actuaciones. Y como conclusión, aquellas figuras que pudimos nosotros observar
en esta como tal presentación nos muestran que Colombia ha avanzado en la ampliación de la educación inicial, pero aún enfrenta desafíos, ¿cierto? Desafíos realmente importantes para garantizar una atención integral, equitativa y realmente de calidad en todos los territorios. En esas lecturas que pudimos realizar y que pude como tal analizar muy bien, no solo describen tendencias, sino que también permite identificar prioridades de acción. Toda esta información realmente va a ser clave para nuestra fase 5 que tenemos próximamente, donde construiremos de manera colaborativa una ruta de actuaciones en fortalecimiento de la atención integral y que gracias a esta información vamos a tener muchos escenarios educativos en el cual poder realizar aquella actividad. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Bueno, regálame un momentico, yo cuadro acá todo esto. Eh, bueno, vamos a hacer la exposición de nuestro análisis crítico y reflexivo sobre las tendencias, avances y retos en la educación inicial en Colombia, teniendo ¿como qué? Perdón, como referente las figuras 5, 6 y 7. Compañera, ¿me colaboras con la introducción? Bueno, en la introducción, podemos decir que la educación inicial es fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia y se considera la base esencial para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. En respuesta a esta importancia, el país ha priorizado a los niños como sujetos plenos de derecho con el objetivo de garantizar su bienestar desde la gestación. Esto implica proporcionarles entornos seguros, cálidos y protectores y rodeados de adultos sensibles y componentes que potencien sus capacidades individuales, respetando siempre sus características y sus contextos particulares. En las tendencias En tendencias observadas en la oferta educativa para la primera infancia, encontramos que la oferta total de educación para la primera infancia se ha mantenido relativamente estable desde el 2010, a pesar de las fluctuaciones menores incrementadas o disminuciones a lo largo de la década, debido a los ciclos de oferta y cambios poblacionales a nivel de cobertura registrado en el 2021, es similar al observado al comienzo del periodo. ¿Me colaboras con la otra, porfis? Bueno, en tendencias observadas en la oferta educativa para la primera infancia, encontramos que las tendencias claves observadas en la oferta educativa para la primera infancia se centran en un enfoque holístico e inclusivo del desarrollo, apoyado por la tecnología y la comunidad, en las cuales encontramos desarrollo integral. Los programas ven más allá de lo académico, integrando salud, nutrición, protección y el desarrollo emocional y cognitivo. En integración de tecnologías, pues se utiliza cada vez más herramientas digitales e inteligencia artificial y plataformas en línea, pues para apoyar la enseñanza y la gestación educativa. En el aprendizaje lúdico, pues el juego, el arte, la literatura y la exploración son pilares fundamentales priorizados para el aprendizaje, pues en esta época, para esta época, perdón. La inclusión y equidad, pues podemos ver que hay esfuerzo consciente para adaptar la oferta educativa a la diversidad étnica, cultural, social de los niños. Por tanto, en contextos urbanos como rurales. En fortalecimiento familiar y comunitario, pues aquí se reconoce y se orienta a las familias y comunidades como actores esenciales para estimular el desarrollo en el hogar.
Regálame la otra, porfa. Compañera, ¿me regalas la otra diapositiva? La evolución de la cobertura en la educación inicial. Entonces, aquí encontramos que la cobertura de la educación inicial integral ha aumentado gradualmente como resultado de las políticas públicas que buscan universalizar el acceso mediante la articulación del IFS, ICBF, el MEN y las entidades territoriales. El incremento más significativo de esto ocurre entre 2016 en el 2016 y 2020, coincidiendo con la consolidación de programas intersectoriales. No obstante a esto, pues este aumento en cobertura pues no garantiza siempre una atención de calidad, debido a las brechas persistentes en la dotación de materiales y la formación docente y participación familiar. ¿Me regalas la otra diapositiva, papis? Eh, las esta. Factores que han limitado factores que han facilitado o limitado el incremento de la cobertura. Eh, a pesar de la cantidad, a pesar de la cantidad total de acceso de oferta educativa para la primera infancia, se ha mantenido estable durante las últimas décadas. La forma en que se presta el servicio se ha transformado pues muy significativamente, haciendo que se generen cambios que responden a la política estatal de 0 a siempre, que exige que los servicios se brinden en el marco, que se exige ¿qué? Que se exige que en el marco de atención integral, aunque toda la oferta cumple aún con esta característica. El gobierno nacional implementa acciones estratégicas continuas para incrementar progresivamente el número de niños atendidos bajo este modelo de atención integral. Regálame la otra. Atenciones priorizadas para niños y niñas. La figura 7 ilustra el cumplimiento porcentual de las atenciones priorizadas, pues para los niños y niñas, inscritos en el Servicio de Educación Inicial desde el 2015. Este contexto pues define la integralidad de la atención como la concurrencia o cumplimiento simultáneo de al menos de 6 de estas atenciones priorizadas por cada niño o niña atendido. La 8 por vez. La siguiente. Espérame. Los factores, gordita. Bueno, los factores que incluyen en el incremento de la cobertura educativa para la primera infancia. Espérame, que no estoy viendo la pantalla. Eso. No, regálame la otra, gorda. Eso. Esa. Los factores que incluyen en el incremento de la cobertura educativa para la primera infancia incluyen tanto facilitadores como limitantes, ¿cierto? Entonces encontramos factores facilitadores como las políticas públicas y el marco legal, en la cual existen leyes y documentos completos que priorizan la atención integral integral, sí, impulsando la creación de programas y la asignación de recursos. También encontramos la inversión pública y la cooperación, en la cual es donde se generan convenios con entidades como el IFBS y el MEN, que han permitido subsidiar y ampliar los servicios. También encontramos que mayor consistencia social, una comprensión decreciente de la importancia de la educación temprana ha aumentado la política social. Los factores limitantes. Entonces, entre estos factores limitantes encontramos las desigualdades territoriales y sociales, en la cual pues la cobertura no es uniforme en todo el país, sino en unos se da más, en otros se da menos. Insuficiencia estructural.
Es una carencia notable, especialmente pues en las zonas rurales que no cuentan como con la infraestructura adecuada para que esta integración se dé. La falta de conectividad y recursos tecnológicos. Esto pues hace que se dificulte pues la implementación de programas eh, a la escuela o programas en los cuales los niños puedan interactuar con, pues como lo veníamos hablando de la inteligencia artificial y todo lo demás, porque pues se ha vuelto un tema realmente escandaloso en las zonas rurales. Efectos de la pandemia, bueno, también pues como entramos en crisis de pandemia, pues esto incrementó la exclusión educativa. Necesidad de mayor inversión, pues se requiere pues obviamente más financiamiento y seguimiento pues estatal para garantizar la calidad y la sostenibilidad. Eh, siguen regálame la otra gordita. Entonces, acá en los aspectos positivos, se llaman avances, y negativos, que se llaman retos, encontramos que los aspectos positivos encontramos el marco normativo sólido, que es la cual se establecen políticas y leyes que van a respaldar la atención integral a la primera infancia. En aspectos negativos encontramos calidad y pertinencia de la oferta, asegurar que los programas más allá más allá de la cobertura, sean de alta calidad y adaptados pues al contexto. Eh, en positivos encontramos incremento en la matrícula, pues aumentó, aumento sostenido en el número de niños atendidos en programas de atención integral a la primera infancia. En cobertura en zonas rurales, pues superar las barreras geográficas y infraestructura, pues para llegar a las poblaciones más lejanas. Ay, Dios, ¿ahora qué hice? No, regálame la anterior, Jocelyn. Eso. En cuanto al enfoque integral, pues eso también es un avance positivo, pues hay mayor conciencia sobre la necesidad de abordar la educación y también la salud y nutrición y protección de nuestros niños. En la articulación interinstitucional, pues es un avance negativo, pues porque logra una coordinación efectiva sin censura entre los diferentes sectores a nivel de gobierno o los entes involucrados. En conclusión, ¿me regalas la otra? Espera, regálame un momento, que es que no me deja muy bien ver la pantalla, no sé por qué. Bueno, en conclusión, pues podemos decir que la educación inicial en Colombia pues ha avanzado significativamente hacia un enfoque integral y basado en los derechos de la infancia. Para poder superar los desafíos persistentes, es fundamental un compromiso continuo y coordinado del Estado, las familias y las comunidades, asegurándose para asegurar una educación inclusiva, pertinente, de alta calidad para todos los niños y niñas. Listo, ahí encontramos las referencias bibliográficas de donde se sacó pues el documento para poder hacer la presentación. Y nada, chicas, muchas gracias por la atención. Bueno, buenos días. Entonces, voy a presentar mi análisis crítico sobre las tendencias y avances sobre los retos en la educación inicial en Colombia. Bueno, en esta diapositiva se plantea la importancia de la educación inicial en Colombia, pues como una etapa fundamental para garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas. Aquí se destaca que gracias a las políticas como de cero a siempre, la educación inicial dejó de verse solo como preparación para la primaria, y ahora se reconoce como el proceso que integra lo pedagógico, lo emocional, lo social y lo comunitario. La, la introducción nos invita a analizar de forma crítica los avances del país, pero también los retos que siguen presentes para lograr las trayectorias
educativas completas. Bueno, en las tendencias en la oferta educativa para la primera infancia, esta diapositiva explica que una de las principales tendencias ha sido el enfoque de integralidad, donde ya no se trabaja desde sectores aislados, sino desde una articulación entre salud, educación, nutrición y familia. También se menciona que de 0 a siempre permitió unificar los lineamientos, logrando que diferentes instituciones trabajen bajo los mismos criterios. La tendencia general muestra que un país que reconoce que la educación inicial va más allá del aula, que involucra los entornos y la comunidad. Bueno, aquí se amplía otras tendencias claves, el reconocimiento de la diversidad cultural, especialmente en comunidades indígenas, afro y rurales, donde se implementan modelos flexibles y pertinentes. También se resalta la importancia del rol de las familias como agentes educativos y la incorporación progresiva de las TIC después de la pandemia. Esto demuestra que la oferta educativa está evolucionando hacia un enfoque más inclusivo, participativo y moderno. Bueno, en la evolución de la cobertura en la educación inicial. Esta diapositiva se explica con base a la figura 6. Que Colombia ha logrado ampliar considerablemente la cobertura entre 2010 y 2021, pasando de más de 560.000 niños a más de 1,7 millones atendidos. Se resalta que este crecimiento evidencia un compromiso estatal por llegar a más familias y especialmente a zonas vulnerables, aunque presenta una caída en 2020 por la pandemia y la recuperación en 2021, demuestra la capacidad del sistema. Bueno, aquí en esta, aquí se complementa el análisis mostrando que la expansión de la cobertura ha sido posible gracias a la articulación entre el ICBF y el sector educativo. También se explica que a pesar del gran avance, persisten brechas entre zonas urbanas y rurales, por lo tanto que aunque Colombia ha fortalecido su política en educación inicial, aún queda el reto de lograr que la cobertura sea equitativa y de calidad en todo el territorio. Los factores que han facilitado o limitado el incremento de la cobertura. Bueno, en esta diapositiva expone los factores que han facilitado el crecimiento de la cobertura, entre ellos una política pública clara, la articulación interinstitucional, la capacitación docente y el enfoque de atención integral. También se menciona el papel de las tecnologías durante la pandemia. En conjunto, pues estas acciones han permitido que los niños ingresen a programas de educación inicial y reciban más atención completa. Aquí se muestran los factores que aún limitan el acceso, las desigualdades territoriales, la falta de infraestructura en zonas rurales, la poca conectividad, las dificultades generadas por la pandemia y la necesidad de una mayor inversión. Estos elementos revelan que aunque haya avances importantes, todavía se deben superar brechas o barreras estructurales para alcanzar una cobertura realmente universal. Bueno, implicaciones de la priorización de atenciones para el desarrollo integral. Bueno, esta diapositiva explica que para el 2021 el 86% de los niños recibió 6 o más atenciones priorizadas. Eso demuestra que la atención integral sí está llegando a la práctica y no se queda solo en documentos. La atenciones en salud, nutrición, acompañamiento familiar y materiales educativos contribuyen al desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. Sin embargo, se recalca que que mantener esta integralidad requiere de esfuerzo constante, la calidad en los servicios y sostenibilidad financiera. Bueno,
Los aspectos, aquí vamos a encontrar bastantes aspectos positivos o avances que en esta parte se destacan logros muy importantes. El crecimiento sostenido de la cobertura, la consolidación del enfoque intersectorial, la alta proporción de los niños con múltiples atenciones priorizadas, el reconocimiento de la diversidad cultural y la inclusión en las familias en los procesos educativos. Estos avances muestran que Colombia ha fortalecido las bases de su sistema de educación inicial. Y como aspectos negativos o retos, aquí se muestran que los principales desafíos son las brechas regionales, la falta de conectividad, las limitaciones en infraestructura, la necesidad de más formación docente y los problemas de sostenibilidad financiera. Estos retos indican que para lograr la educación inicial equitativa, el país debe enfocar esfuerzos en mejorar las condiciones estructurales y garantizar igualdad de oportunidades para todos los niños. Ya como conclusión, bueno, esto sintetiza que Colombia ha avanzado notablemente en la construcción de la educación, de una educación más amplia, integral y articulada. Sin embargo, los retos aún son grandes y requieren compromiso permanente del Estado. La educación inicial se reconoce como el comienzo de toda la trayectoria educativa y social, por lo que fortalecería significativa o significa garantizar mejores oportunidades pues para toda la niñez. La invitación es a continuar impulsando la atención integral, la participación familiar y el trabajo interinstitucional. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, como tercera parte de este CIPAS, entonces, vamos a hablar sobre la tabla de análisis y atenciones priorizadas. Entonces, si me haces el favor de compartirla, por favor. Bueno, entonces, la primera atención es identificación. El cuadro está compuesto por atención, aspectos problematizantes y fortalezas. La el primer ítem es identificación. Bueno, en aspectos problematizantes evidenciamos que se evidencia una alta masa de migración de niños de la primera infancia hacia el territorio colombiano, lo cual el acceso es de forma ilegal, lo cual no cuentan con documentación PIP para acceder a los programas escolares. En algunos municipios no se cuentan con oficina de registraduría, lo cual obliga a las madres en estado de puerperio y sus hijos a desplazarse a las grandes ciudades o municipios aledaños que cuentan con oficina de registros. Como fortalezas a identificación, identificamos que se desarrollan campañas institucionales para promover la inscripción oportuna de los niños en el sistema de registro civil. Bueno, como segundo ítem tenemos la afiliación vigente a salud y notamos silencias. Micrófono, por favor, Joné, qué pena. Como aspectos problematizantes en la afiliación vigente a salud, pues persisten casos de desactualización en la afiliación al sistema de salud o cambios de EPS que generan interrupciones en la atención médica. Como fortalezas, identificamos que existen jornadas de afiliación apoyadas por las entidades de salud locales y acompañamiento de las instituciones educativas y también acceso a servicios médicos de bajo costo. Listo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Pues entonces vamos a dar continuidad a las siguientes atenciones y es en cuanto al esquema de vacunación. ¿Qué podemos deducir? Bueno, pues que los niños en algunos casos no tienen el esquema completo por falta de seguimiento del familiar o también que se evidencia o se pudo deducir de las barreras geográficas, es decir, viven las familias en lugares muy distantes a las grandes ciudades o los municipios que cuentan con el centro de salud. Entonces, eso se ha generado como esa barrera geográfica. También, bueno, a nivel territorial, en nuestro territorio en Colombia tenemos un
una gran dificultad en cuanto a veces escasea en los centros médicos algunas vacunas y bueno, una de ellas es la influenza, ya que la influenza pues llega solamente 2 veces en el año, entonces no alcanza a tenerse toda la cobertura para todos los niños en las diferentes edades para la influenza pediátrica. Entonces, ¿esto qué pasa? Que escasea esta vacuna y pues no todos tienen acceso, lo que atrasa en algunos casos que esa vacuna se ponga en el tiempo y en la edad establecida. Es decir, si el niño para este año no alcanzó, ya tendría que esperar a que llegue nuevamente la vacuna de la influenza para el siguiente año. Entonces, quiere decir que estaría un año atrasado. Entonces, pues eso son factores que no favorecen las barreras geográficas y falta de algunas vacunas en algunos de los territorios. Las fortalezas, bueno, pues en cuanto a las escuelas, se hacen campañas extramuros en las que también se ve implicado los centros de salud, los puestos de salud, se ve evidenciado las oficinas como las del PIC. Ellas hacen esas campañas extramuros para también ir a esos lugares distantes, para ir a hacer brigadas en los colegios, en los jardines, en las modalidades, en las diferentes modalidades que presenta ICBF, como los agrupados, como la modalidad familiar, los CDI y demás. En cuanto a la valoración integral de la salud, bueno, es limitada la periodicidad en los controles de crecimiento y desarrollo, pues debido a la escasez de personal médico y dificultades de agendamiento, es decir, que tener los controles de crecimiento y desarrollo acordes a las edades a veces se dificulta un poco, ya que no agendan las citas en los tiempos establecidos según las edades. Entonces, eso atrasa como las valoraciones en sus debidos momentos y pues ese agendamiento genera pues que no se les brinde la atención oportuna en los momentos que se requieren. Según la edad de cada niño e inclusive de las gestantes. ¿Qué fortalezas evidenciamos en cuanto a los jardines infantiles? Pues se promueve la debida articulación con las diferentes EPS para que se garantice las revisiones médicas preventivas, es decir, que en cuanto a su valoración, pues se hacen las articulaciones para que les den las agendas, les den las citas correspondientes. En cuanto a lo que es crecimientos y desarrollos, también odontología y demás atenciones que los niños y las niñas necesitan. Entonces, sigue mi compañera. Listo, continuamos con la atención de la alimentación y nutrición. ¿Qué problemática pudimos encontrar? Aquel déficit de hábitos alimenticios saludables y aquellos casos de inseguridad alimentaria en algunos hogares. Realmente en la primera infancia es uno de los temas el cual nuestros niños y niñas están como pues, tienen como muy persistente este tema, este aspecto, porque su alimentación saludable no es la muy adecuada. Eso pues tiene muchos factores, ¿no? Por falta de economía, por falta de oportunidades, eso va de la mano de muchas cosas. ¿Qué solución, podemos decir así, se le puede brindar? Pues existen programas de alimentación escolar, hay algunas huertas comunitarias. Esto ayudan a fortalecer su nutrición infantil. También tenemos que en aquellos jardines del ICBF cuentan con su minuta, cuentan con algún complemento alimenticio adicional. Otra atención que pudimos evidenciar es el acceso a programas de recreación. Aquella problemática, de acuerdo a aquello, es lo escaso. Las infraestructuras recreativas son realmente escasas. Aquellas ofertas de actividad lúdico-pedagógicas y deportivas son muy limitadas en aquellas zonas rurales. Esto realmente está envuelto en la mayoría de lugares
donde no hay una atención como priorizada. Y aquellas instituciones educativas pueden fomentar el juego libre, actividades físicas y celebraciones culturales. Esto ayuda a que las instituciones, aunque no tengan aquella infraestructura recreativa, están buscando la manera de fomentar aquella recreación de una u otra manera para que nuestros niños tengan esa atención integral. Puedes continuar, compañera. Tienes el micrófono apagado, préndelo. Bueno, en el fortalecimiento de capacidad de las familias encontramos la problemática que pues algunos cuidadores carecen de estrategias de crianza positiva y acompañamiento educativo constante. En cuanto a las fortalezas, pues que existen escuelas de padres y espacios de orientación familiar impulsados por el jardín y la comunidad. El acceso a libros y colecciones especializadas, pues como problemática encontramos que carecen de bibliotecas infantiles, materiales didácticos apropiados pues para la primera infancia. Pero la fortaleza que encontramos es que se promueven proyectos de lectura en voz alta y bibliotecas viajeras. Puede continuar mi compañera Josie. Ok, en talento humano cualificado, pues como problemática, encontramos la falta de actualización pedagógica continua en algunos docentes y pues especialmente en áreas de inclusión e innovación. Y como fortaleza, el jardín cuenta pues con personal profesional y técnico comprometido con la mejora educativa. Ya en ambientes pedagógicos encontramos la poca inversión de materiales pedagógicos y didácticos, lo cual dificulta el óptimo desarrollo en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Y ya como fortaleza se promueven pues entornos seguros, acogedores y adecuados al desarrollo integral de los niños. Eso sería todo. Listo, muchísimas gracias entonces a todas las compañeras. Hemos entonces ya realizado el análisis bajo la tabla de análisis de las atenciones priorizadas. Bueno, como evidenciamos, bueno, se realizó, cada una de nosotras realizamos nuestro mapeo territorial y después pudimos gestionar con este CIPAS, pudimos gestionar como tal la tabla del análisis de los mapeos que se realizaron, lo cual nos conlleva a gestionar y realizar una ruta de actuaciones en cuanto a las atenciones de educación inicial que sean de calidad, con cada una de las atenciones priorizadas y propuestas por las tutoras y docentes de esta materia. Entonces, de manera sincrónica, nosotros lo que vamos a realizar es la elaboración y el desarrollo de esta ruta de actuaciones, en la que nos pondremos de acuerdo y estaremos desarrollando esta ruta de actuaciones, guiadas por los CIPAS, por las web conference, por los referentes bibliográficos que nos han sido propuestos durante el transcurso de las diferentes fases por las que ya hemos pasado. Esto lo haremos de manera sincrónica ya en otro momento. Agradecemos entonces a cada uno de ustedes por la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera.